Casi todo lo que nos rodea, vamos, desde el móvil que llevamos en el bolsillo hasta la forma en que trabajamos, se lo debemos a una historia alucinante, la historia de la computación. Hoy vamos a hacer un viaje por esa aventura, una búsqueda constante del ser humano para resolver problemas cada vez más complejos. Y es que la pregunta es para pararse a pensarla, ¿cómo hemos pasado de usar piedras para contar a tener máquinas que son capaces de aprender por sí mismas? Pues esa es la historia que vamos a desgranar hoy, una evolución que, como veremos, no ha hecho más que acelerar. Venga, pues vamos al lío. Todo esto empieza mucho, pero mucho antes de que existiera la electricidad. La necesidad de calcular es casi tan antigua como la propia civilización. Si miramos esta línea de tiempo, hay algo que salta a la vista enseguida: el ritmo. Fijaos, pasaron miles de años entre el ábaco, que es la primera herramienta de cálculo que conocemos, y las calculadoras mecánicas del siglo XVII. El progreso al principio era lentísimo, claro. Estaba limitado por lo que se podía hacer con engranajes y palancas. Y entonces, en medio de todo esto, aparece una figura clave: Charles Babbage. Estamos en el siglo XIX, y este hombre imaginó una máquina que no solo calculaba, sino que se podía programar. Era la máquina analítica. Ojo, era un concepto tan brutalmente adelantado a su tiempo que nunca llegó a construirla, pero la idea, la semilla de todo, ya estaba ahí. Y claro, junto a Babbage tenemos que hablar de Ada Lovelace, porque ella vio mucho más allá de los simples números. Fue ella la que escribió algoritmos para esa máquina que solo existía en el papel, convirtiéndose, de facto, en la primera programadora de la historia. Entendió que una máquina así podría manejar cualquier cosa, no solo cifras. Una visionaria. Y ahora pegamos un salto enorme hasta el siglo XX. Y aquí, creedme, aquí es donde la cosa explota. La llegada de la electricidad no fue solo un paso más, fue un cambio de paradigma total, que encendió la verdadera revolución de la computación. La primera generación de ordenadores eran auténticos monstruos. Máquinas como l'ENIAC ocupaban habitaciones enteras y funcionaban con miles de tubos de vacío. Para que nos hagamos una idea, imaginemos miles de bombillas gigantes que se calentaban una barbaridad, consumían una energía brutal y, claro, se fundían cada 2x3. Eran bestias monumentales, con una potencia que hoy nos parecería de risa. Y entonces llegó el héroe de esta parte de la historia, el transistor. Este pequeño cacharrito lo cambió absolutamente todo. Es como un interruptor de luz diminuto, sin partes que se muevan súper rápido, que vino a reemplazar a esas bombillas gigantes y frágiles. Con él nació la segunda generación. De repente, los ordenadores se hicieron más pequeños, más rápidos, más baratos y sobre todo mucho más fiables. Por fin, la computación empezaba a ser algo práctico. Pero la cosa no para, el ritmo se vuelve a acelerar. ¿Y de qué manera? El siguiente gran salto fue el circuito integrado. La idea era a la vez simple y revolucionaria. En vez de soldar transistores uno a uno, ¿y si pudiéramos imprimir cientos o miles en una sola plaquita de silicio? Esto no solo multiplicó la velocidad de forma exponencial, sino que permitió que las máquinas hicieran varias cosas a la vez. Es el nacimiento de los sistemas operativos. Y con esa potencia cada vez más pequeña y más bestia, llegamos a un momento que lo cambia todo. La computación ya estaba lista para salir de los laboratorios y de los grandes centros de cálculo para entrar en nuestras casas y en las oficinas. La pieza clave de todo este puzzle, ¿cuál fue? Pues el microprocesador. La cuarta generación consiguió la proeza de meter una CPU entera, o sea, un cerebro de ordenador completo en un único chip. Esta fue la invención que sin duda hizo posible el ordenador personal. Es casi como una receta para una revolución. Primero tienes el ingrediente mágico, el microprocesador. Luego necesitas a los cocineros, empresas pioneras como Apple, IBM o Microsoft, que supieron empaquetar esa tecnología en productos que la gente podía comprar y usar. Y el toque final, lo que une todo, la World Wide Web, que conectó todos esos ordenadores entre sí y creó la red global que transformó el mundo para siempre. Bueno, y con esto aterrizamos en el presente, en lo que llamamos la quinta generación. Porque la historia, claro, no se ha detenido. De hecho, la aceleración es cada vez más vertiginosa. Ahora estamos en una era que ya no se define solo por procesar datos, sino por crear inteligencia. Hoy es que todo está conectado. El Internet de las cosas, con miles de millones de sensores en todas partes, genera una cantidad de información que no podemos ni imaginar, lo que llamamos Big Data. Todos esos datos se procesan en la nube, que nos da una potencia de cálculo casi infinita, y con ellos entrenamos modelos de inteligencia artificial. Y ojo que en el horizonte ya se empieza a ver la computación cuántica, que promete resolver problemas que a día de hoy son simplemente imposibles. Si echamos la vista atrás un momento, es que el impacto de todo este viaje es total.
La computación no solo nos ha dado herramientas nuevas, es que ha redefinido por completo la sociedad en la que vivimos. Y esto no es algo abstracto, lo vemos en nuestro día a día. La educación ha cambiado con el aprendizaje online, la sanidad con diagnósticos que una IA ayuda a hacer, la comunicación es instantánea con cualquier persona del planeta y la economía, pues bueno, ha sido reinventada con el comercio electrónico y el teletrabajo. Ha cambiado de raíz cómo aprendemos, cómo nos curamos, cómo trabajamos y cómo vivimos. Al final, si nos tenemos que quedar con una sola idea, que sea esta. La historia de la computación es, en el fondo, una historia sobre el ingenio humano. Cada avance, desde aquel ábaco hasta la IA de hoy, ha sido una respuesta a nuestra necesidad de entender el mundo, de comunicarnos mejor y, sobre todo, de crear. Hemos visto cómo una idea puede tardar milenios en madurar y cómo, de repente, el progreso puede volverse casi vertical. Esta historia es nuestra historia y está muy lejos de haber terminado. La pregunta que nos queda en el aire es, ¿cuál será el próximo capítulo que vamos a escribir?